No es una frase mía, es una frase que me legó Bob Woodward a través de un maestro suyo, Jack Anderson, que dice: el periodismo honesto es un instrumento esencial para hacer a las sociedades más democráticas y transparentes. El caso de esta investigación de Ignacio Ortelli y Federico Mayol lo demuestra claramente. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás, Nelson? Bueno, felicitaciones y a vos, a Federico. Vamos a estar compartiendo también con Rosendo Fraga para que le demos el contexto de análisis político. Después también le voy a preguntar algo a Ricardo Canadetti sobre esto, porque obviamente esto sobrepasa todo. ¿Cómo estás a 48 horas de lo que él me llama a las 9:10 de la noche del jueves y me dice: tengo esto, ¿no es cierto? ¿Cómo ha evolucionado la noticia hasta acá? Bueno, creo que la noticia evolucionó de una manera que a mí me sorprendió, pero que creo que estamos ante la punta del iceberg. Todavía no se ha visto lo peor. ¿Por qué digo que me sorprendió? Yo realmente creía que el gobierno iba a desmentir todo. Ajá. Pero la injerencia de Berbisky termina beneficiando, entre comillas, no proponiéndoselo, pero nos termina beneficiando en lo que estábamos investigando con Federico. No. Él confirma mi convicción, lo hemos contado, es que él ya sabía, por supuesto, porque Federico e Ignacio lo llamaron, como hacen con cada fuente, para chequear esto, ¿no? Que él ya sabía que ustedes tenían la información. Sí, nosotros le consultamos porque cuando él habla en su programa de radio nos llama la atención cómo habla, de qué manera cuenta él que se había vacunado, de qué manera había accedido a la vacuna, y queríamos saber o tener más precisiones de su posición. De hecho, la respuesta al mail que le envía a Federico es: con Clarín no hablo. Y la verdad que no hubiera estado bueno que explicara o diera más detalles. Nosotros, o al menos yo en particular, tengo la convicción de que él ya sabía, Nelson, de que él estaba al tanto de lo que íbamos a publicar. Bueno, eso es lo que responde Horacio Berbisky, ¿no? Acabas de decir algo. Ustedes ya publicaron la lista de los 10, ¿no es cierto? Esto se amplía, digamos, ¿hay idea hasta cuánto se amplía? Porque se va a decir, esta es la punta del iceberg, ¿hay idea? No, el número es, para mí es muy superior al que nosotros publicamos. Nosotros dijimos 10, pero después de todas estas horas, Nelson, información de dirigentes oficialistas y algunos opositores. Ojo con empresarios, esto, claro, empresarios, algún dirigente del fútbol que estaba a punto de irse a vacunar y a partir de la revelación frenó esa decisión. En distintos municipios, en los hospitales públicos, Nelson, nosotros contamos con Federico lo que sucedía o lo que sucedió el jueves en el Ministerio de Salud. Hay versiones que dicen que sucedió más días, y lo que a mí me cuentan otras fuentes es que en los hospitales públicos, en los municipios, está lo peor. ¿Por qué? Y eso es muy importante, que la justicia actúe, porque la justicia ahí todavía está a tiempo de agarrar los registros públicos de todos los hospitales. Y el tema no solamente es que se vacunó, en este caso, Eduardo Valdés, Jorge Tayana, sino familiares, amigos de intendentes, de dirigentes nacionales, de dirigentes provinciales, de dirigentes opositores, gente muy joven, de entre 20 y 30 años, que no tiene por qué tener ni siquiera acceso a la vacuna por un tema de edad de riesgo. Por eso, si la justicia actúa rápido, creo que está ante la posibilidad de tener los registros. Los registros públicos tiene la posibilidad de encontrarlos ahora. Yo no sé qué va a pasar si la justicia deja pasar más tiempo y después va por esos registros. ¿Me explico? Sí, sí, clarísimo. Atente con esto que está diciendo Ignacio, porque estamos ante un caso en curso y una investigación, además periodística en curso y judicial. No lo incorporo ya a Rosendo Fraga. ¿Qué tal, Rosendo? ¿Cómo estás? Bella noche. ¿Qué tal, Nelson? Gracias por llamar. Por favor, estamos acá con Ignacio, que repito, junto con Federico Mayol han sido los periodistas que han generado este hallazgo explosivo para el gobierno. Tu primera impresión de lo que políticamente hoy el gobierno experimenta a 24 horas, solo 24 horas, de que este episodio comenzara a desandarse. Mi impresión es que es la crisis política más importante que ha tenido el gobierno en los 14 meses que lleva.
lo de crisis política, porque evidentemente, no solamente porque hubo un cambio en el ministerio, sino porque el grado de impacto en la sociedad ha sido muy grande. Creo que es una crisis que se ha abierto y hay que ver cómo evoluciona. Las sociedades no funcionan matemáticamente, ¿no es cierto? Y hay veces uno dice, bueno, Beatriz Arlo, como vos dijiste, lo dijo hace 2 meses, hemos tenido casos en provincias, en municipios, casos en el exterior también. Unos días esto no es tan sorpresivo, pero hay determinadas cosas que en las sociedades hacen que, como surjan cuestiones que estaban contenidas. Y esto ha generado, por eso, una crisis política. Y te agregaría un dato. Esto tiene que ver con algo que es quizá hoy la gran cuestión social a nivel mundial, la desigualdad. Hoy en el mundo la desigualdad ha superado la pobreza como el tema social más extendido. Y el problema es que la gente con esto lo que ha sentido es una situación de desigualdad, que como se dijo recién, ¿no es cierto? Es decir, esto es más extendido de lo que parece y además no se centra en el gobierno nada más. Es una idea de privilegio. Correcto. De los que pueden más, de los que tienen más, de los que llegan más. Y eso me parece que es lo que ha generado este impacto. Ignacio, ¿cómo queda? Porque obviamente esto que además que marcaba Rosendo, y ya vuelvo con él con otra pregunta, informativamente es un día de mucha tensión, además porque Cristina quiere poner a su gente. ¿Cómo queda eso hoy? ¿Cómo está eso a esta hora del día? Bueno, el número fijo para irse ya está confirmado. Lisandro Bonelli, jefe de gabinete de Ginés González García, sobrino de Ginés González García, deja su cargo. Confirmado en su cargo, hoy está Arnaldo Medina, uno de los secretarios importantes que tenía Ginés. Él se queda en su cargo, me confirman desde Olivos. Estuvo reunida Bisotti con Santiago Cafiero y con el presidente hace instantes y lo ratificaron a Arnaldo Medina. Hay que ver qué pasa con Alejandro Coglia, un subsecretario importante de Ginés. Está con COVID, con lo cual no estuvo en las reuniones de rearmado de equipo, pero me dicen que podría continuar. Hay que ver qué pasa con Martín Sabiñoso, otro secretario de peso de Ginés. En principio la idea de Carla Bisotti era no tocar demasiado el equipo, pero también está la otra situación, Nelson, que si no hacen cambios y no le dan un vuelco a la gestión, porque, insisto, acá el presidente y Bisotti tienen la oportunidad de blanquear y transparentar los listados de quienes fueron vacunados. Hay que ver si lo hacen y hay que ver hasta dónde avanzan con una investigación interna, ¿no? Ya te pregunto sobre Carla Bisotti. Rosendo, sin duda el gobierno había planeado la épica de la vacuna como un instrumento electoral fenomenal que hoy queda destruido, ¿no es cierto? Y yo creo que es muy difícil que esto se transforme en un activo político. Faltan 7 meses para la elección, es mucho tiempo, los temas surgen, después bajan, pero creo que es así. Si la idea era hacer la vacunación como era uno de los ejes o el eje de la campaña electoral, esto ya me parece que no va a ser así. Me parece que como decían recién, ¿no? Esto, yo dije, la crisis política más grave. Y creo que la extensión del problema, ¿no es cierto?, es lo que le da dimensión y proyección a la crisis política. Perfecto, ya te voy a preguntar sobre Cristina. ¿Cómo es posible? Lo tenemos ya a Ricardo Canaletti, que lo voy a saludar en un minuto más. Quiero también la opinión de él. Ricardo es un hombre, es un abogado, no solamente es un periodista con un oficio que amplísimo. Sí, un conocedor además de la realidad. ¿Bisotti podía no saber nada de esto? Bueno, Nelson, está ese debate interno. De hecho, fue una de las preguntas que le hizo Alberto Fernández ayer cuando se reunió y cuando le ofreció el cargo. ¿En serio le preguntó? Sí, y fue una pregunta retórica, dicen en el gobierno, porque la respuesta de Bisotti fue absolutamente no. Hay un dato que la exime de cierta responsabilidad, Nelson, es que hace 2 o 3 meses que Bisotti estaba muy mal en su relación con Ginés González García. De hecho, nosotros en la radio en eso lo contamos, de que estaba muy tirante esa relación.
de que Ginés le había impedido salir a hablar públicamente, a dar entrevistas, le canceló entrevistas que ya tenía pactadas porque estaba celoso del vínculo que tenía Carla Bisotti con los medios y particularmente con Alberto Fernández y con Cristina Fernández de Kirchner. Bisotti es una de las favoritas de Cristina Fernández de Kirchner desde la gestión. Las críticas de Cristina hacia Ginés se multiplicaban durante el manejo de la pandemia y en cambio contrastaban con los elogios que tenía para con Bisotti. Es cierto que si hubiera sido por Cristina, quería a Daniel Goyan en ese cargo, eso es así, pero bueno, el presidente prefirió elegir a Carla Bisotti. Ahora te voy a preguntar sobre eso, porque digamos, vos acabas de decir que esto se extiende a intendencias y demás. Sí. ¿Sería una sorpresa que la provincia de Buenos Aires no estuviera involucrada en casos o con casos como estos? Bueno, la explicación de la provincia de Buenos Aires, Nelson, es cuanto menos polémica porque plantean que la decisión de que se vacunen intendentes, por ejemplo, tenía que ver con las críticas a la vacuna. La vacuna obviamente fue cuestionada mientras no estaba en los papeles de la vacuna. Obvio. Es un argumento absolutamente insulso, ¿eh? Sobre todo porque no hay vacunas suficientes para intentar concientizar a la sociedad. Si hoy los 2 millones de personas que se anotaron en el registro de la provincia quieren vacunarse, no pueden, con lo cual queda obsoleto ese argumento, pero sí es cierto que hay una decisión, una resolución del Ministerio de Salud formal, no bajo las sombras, como en su momento se decía, que indicaba que los intendentes podían vacunarse. El tema, Nelson, no son los intendentes. El tema es todo el personal que rodea a esos intendentes. Familiares, amigos, choferes y demás. Ricardo Canaletti, ¿cómo estás? Muy bien, Nelson, gracias. Te habíamos invitado para hablar de... Pero es imposible tenerte acá y no escucharte sobre esto, porque vos sos un periodista que seguís con mucha atención todas estas cosas y conocés la política. Así que te tengo que preguntar sobre todo esto, Ricardo. Sí, me imaginaba. Bueno, yo en Cámara de Crimen algo dije al respecto. No sé, te escuché esta tarde. Bien, haciendo un link entre los ladrones de los dientes de Belgrano, los ladrones del anillo de Menem, los ladrones de las manos de Perón y los ladrones de los turnos para vacunarse. Impactante, digamos. Por eso es muy importante esto que estamos compartiendo con Ricardo, con Ignacio, con Rosendo. Es decir, esto no es casual, no ha sido una casualidad. Yo creo que no, de ninguna manera. Esto forma parte de nuestra peor condición como argentinos. Basta repasar la historia. Que hay quien podrá decir que es un poco exagerado, quien podrá decir que no. Pero en definitiva, si yo estoy en la cola de los jubilados para cobrar mis haberes y alguien me roba ese lugar, es un ladrón. Ni más ni menos. Yo creo que la gente lo entiende así. Además, hablando de la gente, el público, se gobierna para el público, no para los intendentes, ni para los amigos de los intendentes, ni para el hijo de Moyano, ni el nieto de Moyano, ni quien fuese que haya conseguido una vacuna por afuera de las propias reglas que el gobierno estableció. Entonces, a mí me parece que es un tema recurrente, me confirma en mi pesimismo sobre el futuro de este país. Es esto que dice, ¿no, Ricardo? ¿No? El poder no es para que se vacunen los intendentes, esto que es un concepto muy importante. Ahora voy a estar con Rosendo sobre esto. Ahora, estaba escuchando el argumento, Ignacio, el argumento que da el gobierno de la provincia de Buenos Aires se cae absolutamente porque había rápidamente 300.000, 400.000, 500.000, 600.000 personas anotadas en la provincia para vacunarse sin necesidad de que lo hicieran los intendentes. Sí, ellos plantean que tienen una encuesta que dice que el 30% de la gente le tiene miedo a la vacuna. Bueno, o sea, el 70% no le tiene miedo y se quería vacunar, así que alcanzaba con eso, ¿no? Exacto. Lo que sí plantean que eso está legitimado con un decreto, con una resolución que se la puede criticar, obviamente. Por eso mismo, pero... el problema no son... Es muy interesante, es legalizar el privilegio. Claro, exactamente. El problema, insisto, es lo que rodea a esos intendentes, ¿no? Los amigos de esos intendentes, los amigos de los diputados. Hay muchos diputados, Nelson, que después de esta revelación está preocupado. Me imagino. Y por eso, insisto, la justicia tiene que actuar rápido, porque si deja pasar el tiempo, esos registros van a desaparecer.
van a desaparecer, Nelson. Ya voy a hablar con esto. Rosendo, tengo una pregunta final para vos, porque esto tiene que ver con esta actitud del kirchnerismo, pero también con una parte del peronismo, de tomar al Estado como cosa propia, ¿no? Lo cual genera toda una preocupación enorme, digamos, como concepción política. Bueno, yo creo que sí. Es decir, el tema del Estado o el uso del Estado tiene que ver, inclusive con lo que decía Canaletti recién. Hay términos como que llevan décadas de uso, la cuña, para conseguir, temas que en los cuales sin un contacto no se pueden hacer las cosas no se pueden resolver, y creo que esto acumulado es como que ha estallado en este tema. Porque colas se han hecho muchas, pero ¿qué es lo que pasa? La pandemia, la vacuna, son un tema que ha llegado muy profundo. Y creo que acá aparece, vuelvo a un punto, la desigualdad, ¿no es cierto? El que tiene contacto llega, el que no tiene contacto no llega, el que tiene dinero, posición, acceso, y me parece que acá hay un cuestionamiento importante también en general, ¿no es cierto? Los que más tienen y los que menos. Rosendo, el gusto de haberte tenido con nosotros. Muchísimas gracias. No, gracias por invitarme. Hasta luego. Ricardo, vos viendo esto, digamos, ¿pensás que esto termina acá? Digamos, al margen de lo que estaba dando Ignacio, ¿no es cierto? Digamos, ¿entendés que esto es un límite para el poder o crees que este vicio del poder que vos describís, esto no le hace mella a los que quieren efectivamente seguir con esa idea que vos dijiste, el Estado es para mí? No, yo creo que no, de ninguna manera. Yo lo linkeo, estoy usando la palabra muy seguido, linkear, que no es de mi generación, pero bueno, la gente lo entiende, ¿no? La gente actual lo entiende. Yo lo relaciono con el pedido de indulto. ¿Por qué? Pedir un indulto para determinadas personas o una ley, porque Zaffaroni no es estúpido, no dice conmuten, dicen hagan una ley. Claro, tiene que ser una ley para delitos comunes, porque la conmutación y el indulto es para delitos federales. Y lo que quiere sacar de la cárcel es a delincuentes comunes. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque es un Estado monárquico. A ver, el indulto, la conmutación, la cuña, el amigo de, y qué sé yo, son cuestiones que tienen que ver con la monarquía, con un sistema político que, bueno, por el devenir de nuestra propia historia, de nuestra historia reciente, ahora tiene un auge que en otras épocas era impensado. En otras épocas, no voy a decir cuáles, en otras épocas. Pero esto tiene un resabio a monarquía que a mí no me parece que se vaya a terminar mañana. Al contrario, esto es que se va a profundizar todavía más. Y los intendentes, así como algunos gobernadores que se perpetúan en el cargo, funcionan como los señores feudales que le sostienen el poder al monarca. Llámese como se llame. ¿Qué está pasando en el entorno de Alberto Fernández frente a esto? Bueno, hay mucho enojo, Nelson. Y esto ya sé que suena a veces hasta ingenuo respecto a cómo Alberto Fernández no sabía de esto. Sí, claro, claro. Pero ten en cuenta que ayer salió el Centro Cultural Kirchner, se imaginaba un fin de semana hablando del Consejo Económico y Social. Gustavo Vélez había presentado ese proyecto muy ambicioso del gobierno y le empiezan a llegar los mensajes de que Horacio Berbisky había hecho esta revelación. Llega a su despacho en Casa Rosada, al poco tiempo sale la nota que escribimos con Federico Mayol. Y obviamente le cambió los planes, sobre todo porque Alberto Fernández tenía ya una versión el día jueves, le pidió a Ginés González García que diera una explicación de qué había pasado, de por qué se había vacunado gente en el ministerio, quería de alguna manera tener una especie de control de ese daño, decir, bueno, se hizo esto, Ginés, ¿por qué se hizo? Salí, explícalo. Ginés subestimó esto, Nelson, no dio una explicación. Subestimó. Sí, lo subestimó, pensó que iba a tener controlado todo lo que se publicara. De hecho, la respuesta de Ginés a nuestros pedidos de una respuesta oficial fue ignorar completamente el pedido.
Nosotros consultamos al propio Ginés, incluso a la viceministra, al jefe de gabinete de Ginés, Lisandro Bonelli, a los dos voceros con los cuales se tiene vínculo diario de Ginés, y la respuesta fue el silencio, lo cual habla de una cuestión de cierta impunidad ante el escándalo. No se inmutó hasta que salió la publicación, y ahí cuando nosotros publicamos, a los 5 minutos un funcionario de primerísimo nivel me dice: en 5 minutos le va a pedir la renuncia a Cafiero a Ginés, y terminó sucediendo lo que ocurrió. Quiso hablar Ginés con el presidente, no tuvo respuesta. De hecho, la idea de él era ir hoy a Olivos a hablar y no fue recibido. Claro. Y obviamente está muy tenso. Alberto Fernández está muy, muy enojado. Sobre todo por la falta, lo que entiende que fue una falta de previsión más allá de la irregularidad que habla por sí sola, ¿no? Pero le molestó tal vez más que no se haya tenido el tacto para advertir lo que venía que tal vez la irregularidad. La última, ¿y Cristina? Bueno, Cristina, consulté cómo le había caído en medio de su cumpleaños. Ten en cuenta, estaba festejando su cumpleaños, la vicepresidenta. Y sus voceros y su entorno me dijeron que no fue un día en el cual se aisló completamente. A mí me dicen cerca de Alberto Fernández que hubo un contacto, pero no de Cristina, sino de allegados, que le hicieron llegar la intención de que fuera Goyán. No hubo un diálogo entre ellos, pero seguramente va a haber en las próximas horas. ¿Qué van a hacer con el senador Jorge Tayana? Por eso te lo pregunto, porque Cristina es presidenta del Senado. Esta es una falta muy grave de un senador. La verdad que sí, es incierto, Nelson. En otro contexto te diría que a Tayana se le exigiría la renuncia. Ten en cuenta que Tayana asume porque Cristina es vicepresidenta, lo cual ahí habría un tema de un problema con las bancas, ¿no? ¿Quién asume ante una eventual renuncia de Jorge Tayana? Con lo cual la verdad que no me arriesgaría a expresar una opinión respecto a qué va a pasar, porque los números en el Senado los necesita Cristina. Si bien son holgados, un voto puede ser lo que termine girando la balanza a favor de Cristina para designar al procurador, por ejemplo, con lo cual esos son otros elementos que empiezan a jugar. No es solamente un funcionario que deja su cargo, sino que es un voto más en el Congreso. Ignacio, muchas gracias. Gracias a vos, Nelson. Y felicitaciones a vos y a Federico. Sí, a Federico. Federico Mayor, por supuesto. Sí, yo quiero destacar la tarea de Federico, porque sin Federico no hubiera sido posible, sin la tranquilidad de Federico, de esperar un poquitito más y de jugar en equipo, no hubiera sido posible. Digo esto, insisto, junto con las gracias, lo que han hecho es no solamente demostrar lo que hacen los periodistas honestos e independientes, sino los beneficios que la República tiene de esto. Felicitaciones. Gracias, Nelson. A vos.